2022 fue el mes donde más focos de incendios hubo en las islas del Delta. Incendios intencionales que son la cara visible del agronegocio en esa zona. Incendios que además de tener un impacto ambiental en los ecosistemas, también tienen un impacto en la salud. Hoy en Ambiente y Medio, incendios, salud y responsabilidad institucional. Es médico legista, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, donde además es profesor titular de Salud Pública de la carrera de Medicina. Desde 2018 preside Médicos del Mundo Argentina y es integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Hoy conversa con nosotros Damián Berceñazzi. Bueno, por supuesto agradecer a Damián que viniste desde Rosario, tu ciudad no natal, Así es. pero tu ciudad de donde estás viviendo hace ¿cuántos años? Y yo me fui a vivir a Rosario en el año 95 cuando empecé mi carrera de medicina. Y ahí ya me quedé, me enamoré de esa ciudad en aquel momento y me quedé a vivir ahí. Hoy tengo mi familia armada y mi trabajo también allí, ¿no? Una gran ciudad con un lindísimo río que hoy tiene poca agua y que está sufriendo quemas, incendios desde hace casi aproximadamente 2 años, podemos decir. Sí, es una ciudad que tiene la particularidad de haber vivido mucho tiempo a espaldas del río, que recupera la vinculación con el río más o menos en la época en la que yo estaba llegando allí y que en los últimos años viene viendo cómo viene siendo testigo y además partícipe del ecocidio en el humedal del delta entrerriano a la altura de la ciudad de Rosario y de allí para abajo, en virtud de lo que son el avance de los incendios que se están haciendo absolutamente intencionales y con un origen temporal muy paradigmático, porque ya en el año 2008 hubo un gran momento de incendios en Rosario, en las islas frente a Rosario, donde el daño fueron 20.000 hectáreas quemadas, ¿no? Estamos hablando de 2008. 2008. Después se dijeron hasta 70.000 hectáreas se ha quemado en todo ese proceso. Hoy estamos en 2008 al 2012. Sí. Hoy estamos que nada más que en lo que va de este año ya se quemaron 70.000 hectáreas. En lo que va desde el 2020 hasta acá, ya hemos quemado más de 300.000 hectáreas en el humedal. Esto tiene un impacto absolutamente visible, evidenciable, que hoy estamos viviendo todos los que habitamos esa región, en nuestra salud, y tiene un impacto en la salud de quienes todavía no están allí viviendo, pero podrían llegar a vivir si nacen, y van a encontrarse con un territorio que ya no tiene el pulmón que tenía antes en el humedal, que le garantizaba una calidad de aire más o menos saludable, que ya no tiene el filtro de las aguas del río Paraná que tenía antes ese humedal cuando existía, cuando era un sistema vivo, y que, de acuerdo a estudios de la Universidad de La Plata, tenía una gran capacidad de filtro de productos químicos, de sustancias agrotóxicos que vienen cada vez con mayor cantidad, pero además de toda la química del polo industrial del norte de Gran Rosario. Y eso ha desaparecido, con lo que además implica la desaparición y la contaminación de la fauna ictícola, que es parte de la alimentación de quienes vivimos en esa zona, de todo lo que tiene que ver con la cultura de la vida alrededor del río, y en un río que además, como bien decías recién, cada vez tiene menos caudal y tiene cada vez menos posibilidad de recuperar ese caudal, porque estos no son los ciclos naturales que uno puede decir, después se recuperan, porque ya no están las condiciones naturales que había hace 100 años atrás para esa recuperación. Estamos hablando del impacto también de la crisis climática y del impacto del hombre sobre el sistema, que es un poco lo que cuando hablas de ecocidio, ¿no? Es que la crisis climática es el resultado de la acción humana sobre un sistema natural, no con la intención de mejorar su calidad de vida, sino con la intención de destruir territorios para poder garantizar a algunos muy poquitos una rentabilidad extraordinaria a costa de la salud de las mayorías. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro territorio y nosotros lo vemos en nuestros cuerpos. En términos de salud, es terrible lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario y en todos los alrededores. El 100% de los que vivimos en Rosario hoy somos parte de los afectados por esto y algunos que teníamos de antemano problemas respiratorios, vemos agravados nuestros cuadros. Y esto no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros o que inventamos en Rosario. Nosotros hicimos en el año 2020, cuando iniciaba todo este proceso, una rigurosa investigación de publicaciones científicas publicadas a nivel mundial que abordasen cuál era el impacto que habían tenido incendios forestales en la salud humana, en la salud ambiental. Y eso lo sintetizamos después en un libro, que este libro se llama La vida hecha humo. Y allí pudimos encontrarnos con datos muy duros respecto de cómo, por ejemplo, el aumento de nada más que 1 microgramo
por metro cúbico de aire, 1 microgramo de partículas, de las partículas en suspensión que se conocen como las PM2,5, que son partículas muy pequeñas que se generan cuando se hacen los incendios forestales, es responsable, entre otras cosas, de un incremento en la mortalidad prematura de las personas. En Argentina, en Australia, en España, China, en cualquier lugar. En España, Australia, Canadá, Estados Unidos, que son principales referentes de incendios forestales y su impacto en la salud. Digo, el haber incrementado en más de un 500% las muertes prematuras en los periodos en donde hay incendios forestales está registrado. Es decir, gente que no se iba a morir si no hubiese habido esos incendios y se muere. ¿Y por qué se muere? O porque empieza con problemas respiratorios, agudiza sus crisis de asma o de broncoespasmos, o porque genera nuevos problemas que antes no tenía a nivel respiratorios, o porque tiene problemas cardiovasculares. No nos olvidemos que cargar el aire, que debería tener oxígeno mayormente, con partículas en suspensión, más óxido nitroso, más el monóxido de carbono, más los otros emergentes de la combustión de los incendios forestales, lo que genera es incorporar menos oxígeno. Cuando vos incorporas menos oxígeno en tu cuerpo, tus células funcionan diferentes porque no tienen la posibilidad de oxigenarse a partir de la sangre. Esa no oxigenación genera, entre otras cosas, irritabilidad, genera malestar, pero genera que tu organismo empiece a funcionar mal, con lo cual aumenta el riesgo de generar daños cardiovasculares o coronarios, porque el corazón recibe menos oxígeno del que necesita. La magnitud de los incendios responde directamente a la magnitud de la cantidad de cabezas de ganado que están desembarcando allí porque necesitan sacarlas de los territorios donde hasta ahora estaban para poder ahí producir agroindustria, y en realidad es coincidente, y esto para mí es importante decirlo, con el anuncio a principios del 2020 de que Argentina iba a ser la receptora y la nueva productora de las cabezas de chanchos que necesitaba China. Digo, fue coincidente en el tiempo. Quiero contarles que vos trabajás en el Instituto Socioambiental para la Universidad de Rosario, digamos, tenés mucha conexión con lo que pasa en el ambiente y en la salud, digamos. Así es. Y recién te preguntaba si en Rosario también habían aumentado los casos, si vos considerás que esto es para arriba, si esto puede llegar en un momento a parar, ¿qué debemos hacer o qué deben hacer los que viven en Rosario para por lo menos paliar la situación de la propia salud? Mira, a ver, en primer lugar, no lo dice Damián Berceñasi ni el Instituto de Salud Socioambiental de la facultad, lo está diciendo el mismo sistema de salud pública, que está advirtiendo que efectivamente se han incrementado las consultas por problemas respiratorios y que se han incrementado los casos graves de problemas respiratorios en la ciudad. No tenemos datos, y esto es un problema, de qué ha pasado con los problemas cardiovasculares, porque ese es un gran campo que se sabe, en el que tienen impacto los incendios, pero no se asocian directamente. Ahora, uno puede decir casos graves de asma, casos graves de broncoespasmos, casos graves cardiovasculares, pero y los que no parecen graves, como por ejemplo las irritaciones, los malestares, las hipoxias, las rinitis, los problemas oculares, que tienen que ver con que se rompen las láminas de nuestros lagrimales. Esos casos no son dañinos, no generan un impacto. Y lo más preocupante para nosotros es que también está estudiado, y no tenemos datos de eso en Argentina hasta ahora. La semana pasada tuvimos reunión con la Comisión de Salud del Consejo Deliberante de Rosario, que nos convocó para hablar de este tema, y creo que generamos una preocupación lo suficientemente importante como para que empiecen a pedir informes sobre estos temas. Está estudiado que cuando una mujer en gestación respira un aire que está bajo en el oxígeno que debería tener, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, de parto prematuro, pero además aumenta el riesgo de que el niño o la niña en gestación crezca mal, nazca con retardo en el crecimiento y con problemas neurológicos. Eso debería estar siendo estudiado para ver qué impacto tuvo, y tenemos lo del 2008 y tenemos lo que pasó en el 2020 y 2021. Y lo otro es, los que ya nacieron y empiezan desde sus primeros momentos de vida a respirar este aire. Claro. Está estudiado que eso tiene un daño muy importante en el sistema cognitivo y en el desarrollo neurológico. Y a propósito de todo lo que estás contando y de que los que estuvieron convocados por el Consejo Deliberante, ¿cómo ves la actuación de las autoridades provinciales, nacionales con respecto a lo que está pasando? ¿Tienen estos datos? ¿Están preocupados? ¿Cierran los ojos? ¿Se dan vuelta? Como médico que juré primero no dañar, y que decidí que mi vida estaba al servicio de la salud de la comunidad y los pueblos, que también es la mía y la de mi hija, por ejemplo, y mi compañera, yo estoy obligado a tener que decir que mientras sigan jugando al gran bonete todos los niveles de definiciones del Estado, nosotros no vamos a poder mejorar. Hoy estamos como estamos porque desde que inició el 2020, a nivel municipal, provincial y nacional, todos jugaron al gran bonete.
todos jugaron a el problema está en otro lado y yo no tengo nada que ver. Recién los incendios empezaron en febrero del 2020. Recién en abril hubo una primera advertencia muy tibia de las autoridades municipales. El gobierno provincial de Santa Fe no dijo nada hasta entrado el año, cuando estábamos en plena crisis de COVID, con una alerta roja por la capacidad absolutamente colmada de asistencia en unidades de respiración grave, coronarias o de terapias intensivas en Rosario por el COVID, que coincidió con 2 semanas después del principal foco de incendios en Rosario. Digo, estas cosas hay que decirlas. Y las autoridades, la verdad, nosotros tenemos que decirlo con mucho dolor, porque tuvimos mucha expectativa en las autoridades en todos los niveles de Estado. Han jugado con un nivel de permisividad que los hace, si no cómplices, partícipes necesarios ya, de la situación de daño que está ocurriendo en Rosario. ¿Quién se va a hacer cargo? De los jueces, de los fiscales que se hicieron los distraídos, de los poderes ejecutivos, de los legisladores. ¿Quién se va a hacer cargo de los daños en la salud de nosotros y de nuestras hijas e hijos? ¿Quién se va a hacer cargo del ecocidio que han generado y de la imposibilidad de que nuestros hijos y nietos puedan vivir en una zona con un delta y un humedal como el que vivimos nosotros? Y eso, en su impacto en la salud y en la vida, todavía no ha sido suficientemente advertido, o al menos no ha sido suficientemente agendado en su gravedad por quienes tienen que tomar la decisión política de que el humedal es un humedal y no un área de producción. El humedal es un sitio vivo que tiene que ser respetado para que podamos vivir los seres humanos que nacimos en esa región. Por eso es importante que avance el proyecto de ley y que no pierda nuevamente estado parlamentario. A ver, sin dudas, la jugarreta que hicieron después de que se había logrado consensuar un proyecto de ley de humedales que no va a resolver el problema, pero es un primer paso para ordenar, claro, para dar marcha atrás eso y presentar una nueva propuesta de una ley consensuada que sacó todos los puntos importantes del proyecto de ley consensuado. Es parte de lo que nosotros denominamos, hay una acción, hay una permisividad del Estado que pone en riesgo nuestra vida y que pone en riesgo además la vida de las generaciones futuras. En el libro también está explicado cómo el estar hoy nosotros respirando estos aires daña nuestra estructura genética. Y esa estructura genética dañada en nosotros hoy va a verse expresada como daño genético, que no podemos predecir qué impacto va a tener en nuestros nietos, de los hijos que todavía no hemos tenido. Damián, siempre es un placer hablar con vos. La televisión es tan cortito el tiempo que se tiene, me quedaría charlando y me parece que la audiencia necesita gente como vos, escucharlo, no solo nuestra audiencia, los políticos, en todos los niveles, los que tienen que hacer políticas públicas, que a veces no son los que están en los poderes nacionales, en el Ejecutivo, quizás son los legisladores, ¿no? Por ejemplo, quienes el Poder Judicial. El Poder Judicial, digamos, los 3 poderes de la nación. Así que yo lo que quiero es agradecerte y mostrar nuevamente esto que es interesante. ¿Está a la venta? Este libro se puede bajar gratuitamente, como todo lo que generamos en el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, en el sitio saludsocioambiental.org. Ahí bajan gratuitamente ese libro y todo lo que hemos nosotros generado hasta ahora. Un libro para que vean los decisores políticos. Que debería ser de lectura, creemos nosotros, obligatoria, aunque es doloroso que lo tengamos que decir nosotros. Gracias, Damián, un placer como siempre y que te mejores. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.